¿Qué tal? Sean todos bienvenidos, hermanos y próximos a ser hermanos que nos ven a través de este live. También sean bienvenidos todas las personas que nos ven a través de la repetición de la plataforma de Rojita, de los videos largos, ¿no? Para quien esté en este live, recuerde que estamos justamente con este mismo nombre, Justo por la Fe, y la misma foto de perfil en la plataforma Rojita, donde se pueden ver videos largos. Bien, el día de hoy nos toca leer, avanzamos al siguiente capítulo. Ayer, Génesis capítulo 2, versículo 25 fue el último de ese capítulo, y ahora vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 1. Y dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En cierta manera, podemos ver que aquí es donde se introduce una palabra distinta a la palabra que Adán y Eva habían escuchado durante todo ese tiempo, ¿no? ¿Cuál era la palabra que habían escuchado todo el tiempo? Solo habían escuchado únicamente la palabra de Dios. Pero aquí se introduce una palabra extraña, ¿no? Se podría llamar así, más para ese preciso momento en el que ellos pues solo habían escuchado una sola voz, la de Dios. Y dice: pero la serpiente era astuta, ¿ya? Más que todos los animales del campo. Si nosotros vamos a buscar quién es la serpiente, vamos a buscarlo en Apocalipsis. Ok. Permítanme un momento. Vamos a buscarlo. Ok. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces podemos ver que cuando dice que la serpiente era astuta, realmente Dios se refiere a Satanás, ¿no? Porque sabemos que por medio de Apocalipsis sabemos que la serpiente antigua pues era Satanás, el diablo, ¿no? Bien, entonces dice: era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces podemos entender también de una manera explícita que Satanás era muchísimo más inteligente, es más bien, ¿no?, que el humano, ¿no?, que Adán y que Eva. Y por tanto les dice le dice a Eva, en este caso, recordemos que pues Satanás se nos dice en Juan capítulo 8, versículo, a ver, permítame, ok. Aquí está, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Sabemos que cuando Dios habla, Él es el padre de la verdad, el padre de la vida, ¿no?, el creador, el hacedor. Por lo tanto, el contrario sería pues Satanás, porque dice que cuando Satanás habla, de suyo habla, o sea, habla de sí mismo y habla pura mentira por ser padre de mentira. Entonces, ¿cómo podemos identificar a Satanás? Cuando es contraria a la palabra de Dios. ¿Por qué? Si bien sabemos qué fue exactamente lo que le dijo Dios a Adán, vamos a buscar. Ok, aquí está, se los voy a leer para que podamos identificar realmente cómo es que Satanás es contrario a la palabra de Dios. Y dijo, esto lo vamos a dividir en, a ver, déjenme poner hasta el versículo 18, Génesis capítulo 16, capítulo 2, versículo 16, y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo:
de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer, a excepción, ¿no? Le puso una excepción. Ok, y leamos qué le dijo Satanás a Eva. Le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué exactamente estamos viendo aquí? Satanás es contrario a la palabra de Dios. Entonces es de esta manera que podemos identificar a Satanás, ¿ya? ¿Por qué? Porque él es el contrario a Dios, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué específicamente se lo dijo a la mujer y no se lo dijo al varón, ¿no? Recordemos que cuando Dios habla y menciona hombre, no se refiere al hombre como varón y exceptuando a la mujer, no, se refiere a hombre como creación, sea varón o hembra, o como Adán la llamó, que fue varona, ¿no? Porque eso lo leímos en los versículos anteriores. Bien, entonces podemos ver, como ya lo hemos dicho, que Satanás es contrario a la palabra. Pero ¿por qué habló con Eva? Sabemos que para Satanás se le hace más fácil engañar a través de un sentido. ¿Cuál es ese sentido? El sentido del oír. Y como todos sabemos, que no es un secreto, las mujeres tienen un sentido del oír más predominante que el del hombre, ¿no? O, por ejemplo, no les pongo un ejemplo, si a mí me están explicando algo, yo sé que una mujer lo entiende mejor que yo, ¿ya? Porque así es, no sé, sinceramente Dios nos creó así, pero sabemos que la mujer tiene un sentido del oír más, como que más sensible, ¿no? Más al tacto, más al que tantito llega así y ya, ¿no? Entonces se le hizo más factible. Y pues por este punto fue a engañar a la mujer. Esto no significa que por culpa de la mujer comió el hombre, no. Esto recuerden que es en lenguaje espiritual y en cierto punto no está diciendo que solo la mujer o no solo está diciendo que por culpa de ella, no. Absolutamente creación es creación y por eso lo llama hombre. Bien, entonces sabemos que Satanás engaña a través del oír, del escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra contienda no es contra sangre ni carne, menciona la palabra, ¿no? Vamos a buscarlo específicamente como nos lo dice. Ok. Aquí está, aparece. Vamos a buscar. Dice, es en Efesios capítulo 6, versículo 12. Todos pueden agarrar ya sea una Biblia física, pueden agarrar una Biblia digital o ir al buscador y buscar Efesios capítulo 6, versículo 12. Específicamente yo estoy leyendo la versión de la Reina Valera del 60. Ok, bien, entonces dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, ¿contra quiénes son nuestra lucha? Es específicamente contra mi vecino con el cual tengo una contradicción, es contra algún conocido, es contra algún religioso, es contra alguna congregación. No, sabemos que la lucha es contra Satanás, pero ¿de qué se disfraza Satanás? Sabemos que Satanás menciona la palabra que dice se disfraza de ángel de luz. Y también tenemos algo muy en cuenta que no todas las personas logran entender en el principio en el que leen la Biblia como un libro histórico y no lo leen como la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se menciona que Satanás dice, Satanás habla mentira cuando de suyo habla, ¿ya? ¿Qué es lo que hay en nuestros pensamientos día tras día? En nuestros pensamientos hay todo el tiempo. Digamos, ¿no? Un ejemplo. Yo, digamos, Hermenegildo me llamo, ¿no? Yo, Hermenegildo, ay, tengo muchos pendientes, hijo de la tostada.
voy a ir a mi congregación, no, es que no me va a dar tiempo, mira, tengo que ir a comprar esto, tengo que ir a comprar el otro, además tengo que ir a ver a mi mamá, a mi abuelita, a mi tía, a mis hijos, mis hijas, mi esposo, mi esposa, mi madrina, el que sea. Sí, es cierto, los tengo que ir a ver. Y más que está enfermita. Ay, no, yo voy a ir y voy a orar. Eso es lo primero, sí, sí, sí. Antes de que yo lea la Biblia. Además, no hay dibujos en esa Biblia. Entonces, como que, ay, no me atrae tanto la atención. Pero pues yo amo a Dios con todo el corazón, ¿no? Ahí podemos ver qué es lo que pasa cuando nosotros mismos estamos hablando de nosotros mismos. Realmente como que hay un choque ahí, ¿no? O sea, como que ese es Satanás. Y uno ahora, en este punto, cuando uno lee la palabra puede darse cuenta. ¿Por qué? Satanás por eso les decía al inicio, Satanás se le es más fácil engañar a través del oír, por el medio de la escucha, ¿no? Porque cuando él engaña, habla de suyo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, realmente estamos haciendo lo que dice la palabra en Juan capítulo 8, que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y vuestro padre y deseos de vuestro padre queréis hacer. Y uno se pregunta, oye, pero es que yo no soy una persona satanista, yo no soy una persona que adore a imagen de este men, yo no soy quien diga, ay, y se ponga a decir un montón de cosas, ¿no? Realmente el mundo, o más bien Satanás, por medio del engaño, nos ha hecho creer que se nos aparece, ¿no? Si nos aparece una figura toda terrorífica, que está como que abierta de aquí con unos cachos, y eso para nosotros diríamos, ahí está Satanás. Pero realmente sabemos que Satanás es creación de Dios. Y si bien no saben cómo es Satanás, vamos a leer de qué manera Dios lo creó. Vamos a ver a través de la Biblia. Ok. De qué manera es Satanás. A ver. Ok, no lo encuentro. Permítanme un momento. Aquí está. Esto lo podemos leer a través de Ezequiel capítulo 28, versículo 13 en adelante. Ya dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¡Epa! No sé si todos los que estamos aquí presentes, y para quien nos esté viendo a través de la repetición de la plataforma rojita, no sé si alguna vez ustedes leyeron realmente cómo era Satanás, porque la palabra de Dios, por medio de la Biblia, nos dice específicamente cómo es Satanás. Y hablando de que así fue formado, ¿no? Así es como Dios lo creó. Y ahora que también tenemos que tener en cuenta que Satanás también es en espíritu, ¿no? Realmente nosotros nos podemos como que dar una idea de cómo es conforme, digamos, no conforme a ciertas películas. Me lo puedo poner en mi imagen, ¿no?, humana, de que es como la mole. No sé si han visto la mole de los increíbles, sí, lo de los Cuatro Fantásticos, que es hecho todo de piedra, y me lo imagino con un poco de esmeralda, con un poco de oro y así, ¿no?, repartido en todo el cuerpo. Así es como mi capacidad cerebral se podría imaginar cómo es, pero realmente sabemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y por lo tanto Dios no es hombre para pensar como hombre, ¿no? Bien, entonces, si ya sabemos
cómo es Satanás, él mismo nos ha vendido de que él necesita ser un ser aterrador que se nos presente, y ahí identificaremos que es Satanás o que es un demonio, ¿no? Se le denomina así. Pero realmente él, recordemos que fue creado por Dios. Al momento de decir demonio, quiere decir alejado o apartado de Dios, estar destituido de su gloria, ¿no? Él fue, como comúnmente le conocen, el ángel caído, ¿no? Que se transformó en demonio. ¿Pero por qué se transformó en demonio? No se transformó en un ser aterrador, sino que ahora es contrario a la palabra de Dios, por cuanto Dios halló sus maldades, ¿no? Bien. Entonces, así es como podemos identificar a Satanás. Satanás se disfraza de un ángel de luz. Entonces, cuando dice que de suyo habla, cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, realmente estamos haciendo lo que Satanás quiere, ¿no? Específicamente la palabra lo dice así, ¿no? ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra? ¿Qué hay que hacer para seguirlo? Vamos a buscar qué quiere decir. Ok, su palabra de Jesucristo, aquí está. Él nos dejó dicho en Mateo capítulo 16, versículo 24. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo para que nosotros vayamos a Él, ¿no? Porque es exactamente, lo dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si algo quiere venir en pos de mí, es decir, si alguien quiere ir a Jesucristo, a seguirlo, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dijo esto? ¿Por qué? Porque sabe que Satanás tiene engañado a todo el mundo. ¿Por medio de qué? Por medio de lo que hay en nuestros pensamientos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y un montón de cosas nos mencionó, ¿no? El ego, exactamente el punto de inicio, el ego. ¿Qué es lo que hay que hacer para ir a seguir nuestro Señor Jesucristo? Nos debemos de desechar a nosotros mismos. Eso justamente que ustedes están escuchando, pero no lo que está saliendo de mí, sino lo que están escuchando dentro, esa conciencia, esa vocecita que les dice y que les cuestiona y que funciona como un mediador en cierto punto de esto es bueno, esto es malo, esto no es así, si haces esto va a estar muy mal, si haces allá, no. Mira, tú entendiste que esto está mal, ¿por qué lo vas a hacer? No lo hagas. Si lo haces, es, como se podría decir, el gran tormento que sufre todas las personas, que pues en cierta manera hay personas que dicen, te voy a escuchar al pie de la letra, así que guíame, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Niéguense a sí mismos, desechen todos tus pensamientos, todo lo que conocen. ¿Por qué? Para que puedan recibir palabra. Dice, explique por favor la parte, ver, Eva vio el fruto codiciable, Adán se vio desnudo. A ver, creo que lo leímos, ¿no? Hace ratito. No me acuerdo. De hecho, estamos en Génesis capítulo 3, versículo 1, en donde te lo vuelvo a leer para que más o menos estés. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya vamos escudriñando la palabra, que realmente eso no fue lo que le dijo Dios. Dios dijo que de todo árbol del huerto podrá comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coma, ciertamente morirá, ¿no? Entonces, Dios le dijo que va a poder comer de todo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le dijo Satanás? Dijo, con que Dios te dijo que no vas a poder comer de todo árbol del huerto. Entonces, ahí podemos ver cómo identificar a Satanás. Es porque Satanás habla contraria a la palabra de Dios, ¿no? Si Dios dice sí, Satanás dice no, ¿ya? De esa manera podemos identificar a Satanás.
Entonces, qué bueno, qué bueno, personita que no sé cómo te llamas. Bien, también vamos a explicar lo del bautismo y todo eso, ¿verdad? Porque como bien nos dice, la palabra dice que Satanás tiene engañado a todo el mundo, ¿no? Bien, entonces así podemos identificar a Satanás y también ya dijimos que no es que nosotros veamos o sintamos una presencia de un ser terrorífico, aterrador, que nos espante, que nos dé miedo. Realmente Satanás fue creado de una manera hermosa, no de piedras y esmeralda, topacio, berilo y un montón de piedras hasta de oro. Entonces, ¿realmente Satanás es un ser feo a nuestros ojos? No. No es un ser feo porque es creación de Dios. Entonces, sabemos que cuando Satanás habla, habla mentira. Y cuando habla mentira, de sí mismo habla. Entonces, nosotros, ¿de quién hablamos? Hablamos de nosotros mismos. Entonces, por eso es que dice la palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nosotros mismos, cuando lo que sale de nosotros habla de nosotros mismos, eso es lo que nos contamina, porque está bien, la palabra dice, nada contamina al hombre de lo que entra, sino lo que sale. Vamos a leerlo. ¿Qué nos dice la palabra? Ok, aquí está. Vamos a buscar qué nos dice. Aquí está. Dice Mateo capítulo 15, versículo 11 en adelante. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Nada de lo que entra de manera explícita, literal o no literal, nada de lo que entra contamina al hombre, ¿ya? Ustedes se podrán pensar, es que mira, si yo guardo también el ayuno, yo guardo también el no comer tantas cosas, porque pues mira, ahí nos dice que bueno, algunas personas lo interpretan como que se deben de alimentar bien y todo eso, pero sabemos que la palabra de Dios no es palabra humana, es palabra de espíritu. Entonces nos está hablando de una manera espiritual. Nada de lo que entre nos contamina, pero lo que sale, ¿qué es lo que pasa? Contamina. ¿Qué es lo que sale de una persona normal? De una persona normal lo que sale, dice nuestro Señor, si uno le dice, nuestro Señor Jesucristo nos ha venido a salvar, y lo cumplió, porque Él dijo hasta en su último aliento, consumado es, que quiere decir que se efectuó de una manera para siempre perfecta, ¿no? Entonces, cuando la persona menciona y dice, ay, es que sí, nuestro Señor Jesucristo sí nos vino a salvar, pero es que yo todavía soy pecador. ¿Qué es lo que lo contamina? Lo que sale del hombre, no lo que entra. Bien, si bien sabemos que el evangelio es solo uno, y pues en el Nuevo Testamento se explica de 4 modos distintos, se les llama normalmente los 4 evangelios, que realmente solo son uno. Lo muestran a Jesucristo como hijo, muestran a Jesucristo como el Padre, muestran a Jesucristo como el Rey y muestran a Jesucristo como el siervo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es nuestro Señor Jesucristo nos vino a limpiar y a lavar de todo pecado. Él nos libró de la condenación eterna, ¿ya? Entonces, cuando Él resucita, nos brinda justificación para tener comunión con Dios, de una manera en la cual nos lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero un versículo adelante, en el versículo 24 del Romanos 3, nos dice, justificados gratuitamente por su gracia, en redención que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando estábamos nosotros en pecados y estábamos destituidos de la gloria de Dios, el que conforma, el que nos vino a justificar por gracia gratuitamente, sin que nosotros tengamos que poner algo, sin que tengamos que añadir absolutamente nada, ni nuestras propias fuerzas, Él la
consumó. Él nos brinda su justificación, nos brinda santidad. No santidad en la cual los humanos piensan, o más bien todos piensan, en la que debo de portarme súper bien como tal, me debería de portar como un papa, ¿no? Como un párroco, el cual todos ven, ¡ay, qué recto es! Entonces caemos en obras de la ley. No, nosotros ya fuimos santificados por el Espíritu Santo. Todo recuerden que se habla en lenguaje espiritual, no carnal. Por lo tanto, recuerden que quien está bajo las obras de la ley está bajo maldición. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ya, si no haces las cosas de la ley, pues no eres maldito, ¿no? Y tú te podrás decir, pero es que yo por mis fuerzas, yo me esfuerzo todos los días porque Dios me ame, porque yo lo amo con todo el corazón. Sabemos que Santiago capítulo 2 versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si alguien se esfuerza toda su vida y en un punto de su vida, ya sea hoy, mañana, pasado, antier o hace mucho o hace poco, si esa persona estaba bajo la ley, estaba bajo maldición. Entonces, si él guarda la ley pero ofende en un punto, aún así sea el más mínimo y él crea que Dios no lo toma en cuenta, dice, se hace culpable de todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En cierto punto nos está diciendo la palabra, para ustedes les es imposible guardar la ley, ¿ya? Entonces, también me gustaría que vamos a leer Juan capítulo 8, que de aquí pues salió lo de vuestros deseos, el deseo de vuestro padre que eres y sed. Entonces, vamos a leer del versículo 30 al 44. Vamos a leer qué es lo que dice. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aquí hay que poner mucha atención. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, les está diciendo, los judíos están diciendo, ¿por qué ellos entendieron, ¿por qué nos estás diciendo esclavos? Nosotros no somos esclavos de nadie, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de el pecado, ¿ya? Aquel que se llama pecador es esclavo del pecado. Y siendo esclavo del pecado, sabemos que la palabra dice que Dios no escucha a los pecadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablan, cuando empiezan a orar, Dios, ayúdame. Por ejemplo, no quiero ofender a nadie, pero escuché a una persona la cual empezó a hablar, ¿no? Empezaba a hablar que eso y el otro, y de repente, y yo le pido a Dios que me sane del dolor de esta rodilla porque pues me siento muy mal y no puedo ministrar. Entonces, ahí es como que, hijo la tostada, ¿y por qué no pides por redención de tus pecados? ¿Ya? ¿Por qué no pides por misericordia, no? Se supone que nuestro Señor Jesucristo ya nos ha limpiado de pecado, pero esa persona cree que todavía tiene pecado. Y no es por fuerza de él mismo, es porque Satanás lo tiene engañado, porque Satanás sabemos que es contrario a la palabra de Dios. Si Dios dice, ya les he quitado el pecado, ¿qué es lo que dice Satanás? Lo podemos ver en Génesis capítulo 3 versículo 1, donde Dios les dijo que todo árbol del huerto podrá comer, a excepción de uno, pero pues bueno, le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué dijo Satanás? Dijo Satanás, con que Dios os ha dicho que de todo árbol del huerto no podéis comer.
Entonces podemos ver que cuando Dios dijo sí, Satanás dijo no. Entonces podemos identificarlo a través que es contrario a la palabra. Cuando se dice, la palabra de Dios dice, ya os he enviado a mi Hijo para limpiarlos de todo pecado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Entonces, ¿qué es lo que dice Satanás? Por medio de, les dice, no, tú tienes pecado. Mira con tus propios ojos todo lo palpable y todo está lleno de pecado. ¿Crees que no hay pecado? Y uno, todo seguidor de este man, sí es cierto, yo veo mucha guerra, yo veo mucha maldad en todos. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que tienen, ¿no? Vamos a leer qué nos dice esa palabra. Me gusta mucho esa palabra. A ver, dice... Ok. Ok, vamos a buscar qué nos dice la palabra. Dice en Mateo capítulo 7, versículo del 1 en adelante, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados. Es aquí donde las personas sacan de contexto y dicen, debo de hacer el bien para que no me venga por mal. Debo de tratar a todas las personas, aún así me traten mal. Yo debo de hacer el bien porque yo voy a recibir lo que voy a dar. Cuando la palabra de Dios nos dice, nuestro Señor Jesucristo de hecho lo dijo, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas personas? Están engañadas, ¿no? Porque ninguno hay bueno en este mundo sino solo Dios. Bien, sigamos, dice. Y con la medida con que medís os será medido. Y porque miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Nosotros vemos la maldad que hay en los demás. Vemos que cuando una persona a nuestra perspectiva está mal y lo juzgamos y decimos, ay no, qué persona tan malvada, yo no haría eso, tenlo por seguro Dios que yo no haría eso, pero realmente sabemos que nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ninguno hay bueno. Entonces cuando nosotros le decimos a Dios, es que yo no haría eso, yo sí haría el bien, realmente estamos siendo contrarios a la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién escuchamos? A Satanás, no escuchamos la voz de Dios. Dice, podemos jugar cuando uno ya no tiene esa viga y puede sacar la paja de tu hermano. Pablo Catalán, lo bien sería si tú ya no tienes esa viga, sería compartir el evangelio, más no juzgar. De que puedes decirlo con tu boca, eso no quita que tú, cuando Dios menciona que que su bendición vino a nosotros, no significa que la bendición es monetariamente, que es salud, que es quitado de enfermedad, que es dolores. No, significa que hemos recibido salvación, no porque nosotros la aceptemos, sino porque Dios nos acepta a nosotros por medio de su misericordia, ¿ya? Porque muchas denominaciones dicen, es que tú debes de decir estas palabras: Dios, te acepto con todo mi corazón y con toda mi alma y con todas mis fuerzas, porque tú vas a reinar en mi vida, y hasta se ponen a llorar. No, específicamente sabemos que Dios no acepta nada del hombre, porque dice la palabra, sus justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No podemos hacer nada bueno. Dice, tenemos que corregirnos entre hermanos, eclesiología. Pero es que primero hay que leer el Evangelio. Ahorita vamos a leer Mateo 18, no te preocupes. Si tienes los versículos, con gusto. En nuestra naturaleza pecaminosa sería imposible sacar la viga. ¡Epa! Ahí está Franci. Franci dijo algo verdadero. En nuestra naturaleza pecaminosa sería imposible sacar la viga, exactamente. ¿Por qué? Porque dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Si nosotros no somos buenos, sino que lo hacemos para Dios es como suciedad o cosa contaminante, realmente, ¿qué podemos hacer para que
para que seamos limpios, para que seamos ahora para con Dios. Eso lo vino a restaurar nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hizo la obra perfecta y es lo que debemos ver. Nadie va al Padre si no es por el Hijo, ¿ya? Así es exactamente. Entonces, bien, seguimos. Exactamente eso es, porque si seguimos leyendo dice... O ¿cómo dirías a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Si bien sabemos que Francis nos dijo, híjole, yo me estoy dando cuenta que por nuestra naturaleza pecaminosa no podemos. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que después pueda quitar esa paja de los demás? Realmente la hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que ahora lo que predicamos, lo que decimos, lo que sale de nosotros es el Espíritu Santo quien nos guía, ¿no? Entonces, si nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y nos ha restaurado la comunión y justificado para estar en comunión con Dios, realmente ahora lo que decimos no es tú esfuérzate, tú aquí, tú allá. No, ve a nuestro Señor Jesucristo, ve que Él ya nos ha limpiado de todo pecado. Realmente tú ya no tienes pecado, porque dice que antes de la ley ya había pecado. Entonces, ¿cuál era el pecado? El pecado fue la incredulidad, el no creer en la palabra de Dios. Entonces, muchos dicen, es que por culpa de Adán yo tengo pecado, pero no, Adán es representación de la humanidad. Si tú no te ves en Adán, realmente estás siendo contrario a la palabra de Dios. Dice, la verdad es que todos somos pecadores, no hay ni uno solo bueno. La palabra es decir, nadie irá al cielo. Todos irán al cielo siempre y cuando vean al Hijo. Vamos a leer. Todavía tenemos pendiente Juan capítulo 8, no me he olvidado. No me he olvidado. Ok. Ok, aquí está. Igual en Juan, miren, igual en Juan. Dice específicamente Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Quién lo está diciendo? Nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo nos dice, quien cree en mí tiene vida eterna. ¿Y qué nos dijo que hay que hacer para seguirlo, para creer en Él? Dijo, quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya escudriñamos que es el sí mismo y realmente es el ego. ¿Quién es el ego? Es Satanás. Entonces debemos desecharnos a nosotros mismos y vernos como el hombre medio muerto, el cual necesitaba ser salvado por un Salvador, el samaritano, que es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues así dice, ojo que los falsos pastores y profetas nos mandan a denunciar. Pues vaya a denunciar todo lo que quiera. Vaya, y cumpla la ley. Y pues luego vaya a leer Santiago capítulo 2, versículo 10, y luego Gálatas capítulo 3, versículo 10. Y luego venga y me dice si puede cumplir la ley conforme a lo que dice Dios. Entonces, no hay nada que podamos hacer más que ver a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 30 en adelante. Bueno, ya leímos un poco, ¿no? Lo vamos a volver a leer para entrar en contexto porque nos desviamos por un tema, ¿no? Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Realmente lo que ellos creyeron nos está diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero es que nosotros nunca hemos sido esclavos, no somos esclavos de nadie, ¿ya? Entonces, sigamos leyendo. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de el pecado. Todo aquel que se dice pecador es esclavo del pecado. Por lo tanto, no está con Dios. Sigamos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. A ver,
Escuchemos esta palabra. Versículo 35 de Juan 8 nos dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo. El Hijo sí queda para siempre. ¿Quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué nos dice la palabra? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, si el Hijo nos libra y nos hace verdaderamente libres y nos da vida eterna, realmente en el que debemos de creer, el cual consumó dijo que no vino a abrogar la ley, la vino a cumplir. Entonces, quien consumó y en quien terminó la ley fue en nuestro Señor Jesucristo, porque Él la vino a cumplir. Entonces, Él es el que nos hace libres. El Hijo de Dios peca, pero no practica el pecado diferente. Creo que estás confundido, Pablo Catalán. El no practica el pecado es por el Espíritu Santo, no por tus propias fuerzas. Dice, hermano, la Biblia dice que estaremos por 1000 años en la bodas del Cordero. Exactamente. O sea, solo por creer, eso es fácil. Sí, solo por creer, pero el creer no es nada más de boca el decir yo creo en Jesucristo, yo creo. No, eso solo viene por misericordia de Dios para que puedas realmente entender lo que dice. Porque muchos leen y leen y leen y no lo van a entender, porque no han recibido misericordia de Dios. Entonces, cuando realmente se han abierto sus ojos en manera espiritual de la palabra de Dios, realmente se van a sorprender. Yo me sorprendí cuando recibí mi promesa de salvación en Génesis capítulo 44, versículo 33. Ya llegaremos un día a ese, pero también les puedo decir, dice, obvio, todo es gracias a Dios, me estás malentendiendo. Es gracias a Dios, sí, pero recuerda, nada se recibe porque el don, la fe es don de Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fe es dada por Dios. Si Dios no te da fe, no puedes creer. Entonces, la misericordia viene por parte de Dios. ¿Qué dice que es alguien misericordioso? Sabemos que es Dios, pero ¿qué significa alguien misericordioso? Vamos a ver quién es el misericordioso. Vamos a buscar. Dice, ¿qué es misericordioso? Dice, describe a quien muestra compasión, perdón, bondad inmerecida hacia los demás. Entonces, hasta ahí la dejamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El misericordioso es Dios y recibimos misericordia, aunque no lo merezcamos, para nosotros, ¿ya? Entonces, recibir misericordia de parte de Dios, sabemos que es exactamente a ver, ¿dónde está? Ya lo perdí. Dice que es compasión, perdón, bondad inmerecida. Entonces, cuando nosotros recibimos misericordia de Dios, realmente podemos ver su palabra, ahora no con la comprensión humana, sino ahora con la comprensión del Espíritu, con la comprensión de Dios. Es complicado y para muchos es locura, pero pues cuando lo entiendan van a decir, ay, ¿qué estaba haciendo? Pero dice, a ver, dice, no solo cree, porque Satanás cree y no solo cree, sino tiembla. Exactamente, Satanás conoce la Biblia, no sabe el Evangelio, pero conoce la Biblia. Por eso cuando estaba con nuestro Señor Jesucristo le dijo, escrito está. ¿En dónde estaban los escritos? En la Biblia. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces la conoce. Y recuerden también, para no me acuerdo si fue Franci o fue Joel quien dijo que iba a estar, Joel. Dice, solo 1000 años y después, ¿a dónde nos llevará? A ver, expliquemos realmente a qué se refería 1000 años. Bien, sabemos que para Dios, no sé si todos lo sepan, pero para Dios
un día para Él son 1000 años aquí. No sé si cabe la capacidad de saber exactamente y a conocimiento humano podemos hacer una cifra. Ay, mira nada más. Dice que un día son como 1000 años para Dios. ¿Ya? Si multiplicamos 365 días para nosotros por 1000 años, son 365,000 años. ¿Ya? ¿Ya? 365,000 años son para Dios un año. Para nosotros se podría decir, bueno, es que no sé si se logra entender, pero sabemos que un día para Dios son 365,000 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tendría que pasar 365 días para Dios, cuando aquí pasarían 365,000 años. No sé si se logra entender. Eso es un año para Dios y para nosotros son 365,000 años. Ahora, 1000 años, ¿cuánto sería eso? Ay, no, es una cifra barbaridad que ni siquiera la voy a hacer, la verdad. Ni siquiera la voy a hacer, dice. O sea, si Dios nos da la fe y Él decide y ya no tenemos libre albedrío, es voluntad de Dios, realmente, como la palabra dice, Satanás los tiene engañado a todos. ¿Ustedes creen que tienen libre albedrío? Ese es el verdadero dilema. ¿Ustedes creen que realmente deciden? Vamos a buscar qué nos dice la palabra. Ok. Aquí está. Ay, lo encontré, manito. Esto lo podemos leer a través de Lamentaciones, capítulo 3 en adelante. Dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? Nada sucede si Dios no lo permite. Satanás no hubiese podido tocar a Job en su vida si Dios no lo permitía. Dios permitió la creación. Dios hizo la creación. Dios, cuando dijo sea la luz, fue la luz. Entonces, cuando Dios habla verdad y habla con poder. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 37? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién es el que dice? Y ahí es donde nos ponemos a pensar, ¿realmente existe el libre albedrío o solo existe que Dios nos permite llegar a ese punto? ¿Ya? Porque sabemos que a través del Antiguo Testamento, cuando el faraón tenía agarrado ¿cómo se podría llamar? Al pueblo de Dios, dice que ya los iba a dejar ir con una plaga, y de repente dice, Dios endureció su corazón. ¿Quién? Faraón dijo, no, es que yo por mi causa no los voy a dejar. Dice, Dios endureció su corazón y no los dejó ir. Esto es para que tengamos un aprendizaje más profundo. Sabemos que no los dejaba ir por medio de Faraón, porque Faraón no estaba preparado, no tenía un corazón preparado. También sabemos que el pueblo no tenía un corazón preparado. ¿Para qué? Para recibir por medio de la fe, ¿cómo se podría decir? Dejarse guiar solo por la palabra de Dios. Es ahí donde podemos ver, ¿realmente existe el libre albedrío o solo es un engaño que nos han impuesto? Entonces ahí podemos ver, el libre albedrío no existe. Nada pasa sin que Dios no lo permita. Así que, a ver, dice, no, hermano, Dios no creó seres esclavos, Dios creó seres libres de elegir. Tú no puedes elegir, Dios lo elige. Y de hecho, todo fue puesto por Dios. Entonces es para que tenga misericordia de nosotros. Si bien sabemos que Satanás fue hecho de piedras preciosas, ¿de qué forma fue hecho el humano? Fue formado del polvo de la tierra, de lo que nos sirve. O sea, Dios lo permite todo, hambre, guerra, maldad, enfermedades. Sí, todo lo permite. ¿Para qué? Para que los corazones
estén listos y preparados. Y además, si por ejemplo nosotros vemos es que hay guerra, es que hay aquí, ¿cómo podemos creer en un Dios así? Dios lo permite porque no todos tienen el mismo corazón. El libre albedrío no existe como tal, al menos no ontológico, se podría decir que de manera moral sí. La moral sabemos que fue impuesta por Satanás, pero pues ay, el humano quiere creer que es por sí mismo y cuando pasa algo muy malo dice, ay, es obra de Satanás. Pero ay, ay, ay. Ahí se descarrilan. Pero la moral es buena y el mal de un hombre muerto. Todos están muertos y no han sido resucitados, como dice nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que, a ver, ya no vi más documentada. Por eso ahí se perdió. Ah, bueno, si hablamos de lo que hablas, Pablo, Moisés, no sé si sepas o si tengas conocimiento que, por ejemplo, la moral, hablemos de la moral. La moral nos indica y nos inclina a seguir la ley, pero sabemos que, por ejemplo, cuando estaba Abraham, en Abraham no había ley, no había ley. ¿Y cómo lo llama Dios? Vamos a buscarlo. A ver. Vamos a ver. De hecho, él es considerado el padre de la fe, ¿no? Él es considerado el padre de la fe. Entonces, vamos a buscar, es donde yo estoy leyendo, que es la 1960. Aquí está. Lo podemos leer todo, no es mucho. Y de hecho, no hemos acabado de leer Juan 8, sigo todavía. Dice... ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué es lo que pasa? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué es lo que nos dice? No había ley, pero si él obraba y era justificado por sus obras, realmente tenía de qué dárselo, ¿no? Yo soy justo porque yo hice, pero no para con Dios. Entonces, ¿a quién está diciendo eso? Está haciendo contrario a la palabra, ¿no? Entonces dice, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué Abraham dice que creyó en Dios? ¿Ya? Y eso le fue contado por justicia. Fue justo por creer en Dios. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Quienes están bajo las obras de la ley, lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, están bajo maldición. Dice, entonces, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sin obras. Lo dice explícitamente. ¿Todos vienen a leer la palabra de Dios? No, leen un versículo, un capítulo y se quedan con esa palabra donde hay condenación. Y dice, sí, es que Dios lo dice. Pero pues bueno, son hipócritas. Dicen que dicen que aman a Dios y pues ¿qué es lo que pasa? No han leído que el corazón del ser humano es engañoso más que todas las cosas y perverso. Nuestra mente está engañada por Satanás, que solo hace maldades e iniquidades, y nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y no han leído Romanos 3:23, que dice que cuando mencionas, es que yo voy a amar a Dios con toda mi alma, el alma está destituida de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Absolutamente nada. Dice, el faraón solo fue víctima de Dios. Dios, en lugar de hablar, endurecer el corazón del faraón. Es que también el corazón de faraón dice que Dios quiere que todos se salven, que ninguno se pierda. ¿Ya? Eso es lo que dice la palabra. Dice Catalina, sí, claro, recuerda cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? No sé si respondió, dice, por eso ahí se perdió. Ahorita lo voy a leer, no entendí. Dice, así es, el libre albedrío no existe, somos títeres de Dios, su voluntad es que tiene un plan para cada uno. Pues es fuerte la palabra, pero Dios ya tiene un propósito para todos nosotros.
al menos el propósito que ahora a Él me da, pues es predicar el Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, nos libró de la condenación eterna. Él pagó la paga del pecado, que era la muerte. A través de su sacrificio fuimos justificados. Ahora tenemos comunión con Dios. Ahora Él, de ser el Hijo primogénito, ahora de ser el hijo unigénito pasa a ser el primogénito, porque ahora nosotros, los que somos justificados por medio de la fe, somos hijos de Dios. El único bueno es Dios. Así es, Mariela, así es. Dice que también, pero recordemos, Dios les advirtió a ellos, pecaron no porque no sabían. A ver, quiero saber sobre los años. Dios, me quedé con la intriga. William, si estás aquí todavía, mira, para Dios, un día para Él son 1000 años en la tierra, ¿ya? Para Dios, un día en su reino es 1000 años en la tierra. Por lo tanto, para que con Dios pase un año, para nosotros tendría que pasar 365,000 años para que pase un año con Dios. Ahora lo multiplicamos por los 1000 años que dijo Dios que vamos a estar en las bodas del Cordero, que son 365 millones de años para nosotros. A nuestra vida humana, digamos que una cierta persona vive hasta los 80 años humanamente. Una persona que vive 80 años y le faltaría 364.999.920 años en las bodas del Cordero. Entonces, yo por eso no quería hacer esa cuenta, porque pues era demasiado. Dice, Satanás nos prometió su corazón porque quiso ser como Dios. Exactamente, así es. Desde Génesis 3:15 hay una promesa y todos sabían de ahí en adelante la promesa. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice Génesis 3:15. Y sigo con la cuenta, no hemos terminado Juan 8. A ver, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A ver, Pablo, si me puedes explicar qué es lo que quiere decir Dios a través de esta palabra, te lo agradecería mucho. A ver, ¿qué más dice? Permítanme, estoy leyendo los de hasta arriba, entonces ténganme paciencia. Ok, dice: muestra en la Biblia donde desvive incluso a bebés de pecho el diablo. Pues es que mira, o sea, es que necesitas leer, no debes de leer solo un versículo, lee toda la Biblia y luego ya pues empiezas a pensar todo ese tipo de cosas. Guía por ella, ciencia viene el mal. Sí, así es la palabra, sí. Pero eso, si tú crees en el Evangelio por misericordia, misericordia que se nos es dada por Dios, exactamente. Pide misericordia a Dios, exactamente. Nuestras oraciones solo deben de ser pidiendo misericordia para que se nos sea dada el don de la fe. ¿Por qué? La palabra dice: pedís y no se os da porque pedís mal. Pedís por cosas de este mundo, y este mundo pues prácticamente va. Cuando vas a estudiar teología, estás en un país de literatura. La teología no lleva más que conocimiento humano, y por medio de la Biblia se nos revela conocimiento en lenguaje espiritual. No necesito saber cuántos hijos tuvo Abraham, no necesito saber cuántas vacas tuvo Moisés, Abraham, Jacob, más solo necesito saber el Evangelio, el cual ya se me fue revelado. Y conocerás la verdad, y la verdad los hará libre, dijo Jesús. Así es, Francis. Búscalo verdaderamente. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Exactamente. ¿Y dónde podemos encontrar la palabra de Dios? Por medio de la Biblia. Dice: así es, hay que estudiar teología para no sacar fuera de contexto versículos. Bueno, ve a estudiar teología y ve a ver qué es lo que te dice la teología. La teología dice que es por las obras. Entonces, ve por las obras y luego te vas a leer Gálatas 3:10 y ve que tú mismo vas a decir, como una persona vino a decir: es que estás transgiversando las cosas. La palabra lo dice, yo no lo digo de mi pensamiento. Entonces, o sea, ¿cuántos años se demoró en crear todo? Dilató 7 días. 7 días. Entonces ya por ahí podemos darnos cuenta cuántos años fue. Para nuestros años. Para Dios solo fueron 7 días. Para nosotros serían 7,000 años en teoría, ¿no? Porque dice que reposó un día.
el día séptimo. Amigo, estudio teología, mejor vaya, estudie y luego me viene a decir Pablo que tanto sabe de teología, ¿no? O si sabe mucho de teología también me lo podría decir. No pasa nada. Yo duré 3 meses y recibí la salvación. ¡Ah, la máquina! Mira, te voy a decir, Mariela, la primera a recibir salvación fue la hermana Namá. Lo recibió un 26 de enero del 2024 y yo recibí el 5 de abril del 2024. Entonces, la verdad, enero, febrero, marzo, abril, 3 meses, mira, a la máquina, escuchando y consumiendo palabra de Dios todo el tiempo. Bueno, Jesús no estudió, pero nosotros sí tenemos que estudiar. Es que mira, Yamal, todo es, la fe es don de Dios. Entonces, si es don de Dios, ¿quién la da? La da Dios. Entonces, por más de que tú estudies, por más de que te hagas docto en las escrituras, si es conocimiento humano, la verdad es que no le vas a entender. Depende de tu corazón. De hecho, me gustaría que vayan a ver el canal. Aquí en TikTok está como escrito, está también. Él se llama Matusalén ahora. Él era una persona la cual era muy docta en la palabra. Había estudiado teología, hermenéutica y todo lo que termina en náutica, y dice que él sabía demasiado, y cuando le dijeron, disculpe, dice que le preguntaron 2 sencillas palabras. La primera, disculpe, ¿usted es pecador? Y él dice que respondió como él sabía toda la Biblia, dice, pues claro, ¿quién va a decir que no es pecador? Todos somos pecadores. Él respondió así. Entonces dice que le preguntaron, bien, entonces, ¿usted sabe bíblicamente a dónde va un pecador cuando muere? Y dice que ahí se detuvo a pensar y dice que respondió, va al infierno. Y le dijeron, así es, un pecador va al infierno cuando muere. Entonces, cuando él se puso a pensar y a pensar y a pensar y a pensar, dijo, ¿cómo es posible que todo el edificio que yo formé según por medio de Dios fue derribado con 2 simples preguntas? Entonces, ¿qué es lo que quería decir? El conocimiento humano fue destruido por palabra de Dios. Y eso está escrito. Eso está escrito, no es que se lo hayan dicho nada más así por así, pero pues bueno. A ver, ¿qué más dijeron? A ver, dice, ya eres salva, o sea, eres santa, ya no pecas. Así es, Joel. Mariela ya es santa y no peca por cuanto creyó en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, solo creí en lo que significa el nombre de Jesús. Exactamente. Ahí vamos a explicar otro punto. Dice, hay que creer en el nombre de Jesús. Y dicen, es que Jesús, yo solo diré tu nombre y con eso soy salvo. Ellos piensan que Jesús, o decir en otro idioma Yeshua o Jesus en inglés, ¿no? O mencionarlo en hebreo, en arameo, en los idiomas antiguos, piensan que mencionarlo así ya están creyendo, pero realmente Jesucristo significa Salvador de los pecados de su pueblo. Dice, tiene cara de inteligente, pero cree en lo que escribió el hombre en la Biblia. ¡Epa! Fueron hombres guiados por Dios, pero si tú crees que no es así, ve y escribe algo que te pueda salvar. Eso está abierto para todos. De pecado porque no creen en mí. Eso es el pecado exactamente. No creer, la incredulidad. El propósito de Dios es acercarnos a Jesucristo para todo ser humano porque Dios lo permite exactamente. Todo fue permitido. Dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte y la muerte entró a toda la humanidad. Y dice que por la justicia de uno fuimos limpiados. Dice, este pueblo padeció por falta de sabiduría, pero es que la sabiduría no viene del conocimiento humano. Nada se podría saber si no es por Dios. No es por obras, es por gracia, todos lo saben. Exactamente, lo saben, pero ¿creen en eso? No lo creen. Y creo que tampoco tú, Pablo. Pero
realmente por lo que debes de pedir es por misericordia. Mentiroso, la tierra evolucionó, no fue creada. ¡Upa! ¡A la máquina! Tenemos a un docto en la evolución. ¿Qué se siente que te han dicho que tu tatarabuelo por 1000 veces sea un mono? El que no conoce su historia está propenso a repetirla. Lea la Biblia. Dice, una oración para que la elección de Colombia le vaya bien en el mundial. Que lo permita Dios todo lo que quiera, marito. Yo recibí el 15 de febrero del 2025. ¡Hala! Apenas, veanla. ¡Wow! Bendición de Dios, Mariela. Hace un añito. A ver. Hola, buenos días, hermanito Lexus. A ver. A ver, dice frase, un día es como 1000 años y viceversa, proviene de 2 de Pedro, a menudo se saca de contexto, ¿sí? A ver, dice, hasta la IA te da una mejor interpretación de 2 de Pedro, chequea en la IA. Ay, la verdad, no sé qué decirte, hermanito, porque creer en lo que hizo el hombre, no creer lo que está escrito porque no le entiendes, y ir a buscar a la IA, ¿qué es lo que entiende la IA? ¡Apa! Perfecto, llegó. Ole, rol. Está complicado que tú pienses así. Dice, ya no leas esas mentiras de Pablo. ¡Hala! Mejor no te leo a ti, user, que no tienes ni perfil. ¿Cómo voy a creer en ti? Dice, ¿cómo sabes que fue guiado por Dios? La Biblia está totalmente en concilios para manipular. Bien pueden manipular la Biblia, bien pueden hacerlo todo, pero no pueden tocar el Evangelio. Justamente como le dijo Satanás Sí, como le dijo Dios a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, varón justo y perfecto? Y que ya lo hemos leído, y muchas personas se creen cuando les dicen sean como Job, pero ayer lo leímos. Quien no haya visto ese live, pues vaya a buscar en la plataforma roja justo este nombre y esta foto de perfil, y ayer lo explicamos. Pero, ay, no. Es por eso que dice que Satanás tiene engañado a todo el mundo. Entonces, cuando le dijo eso Dios a Satanás, realmente le dijo nada más no toques a su vida, ¿no? Que no lo matara nada más. Dice, vas a terminar loco. Pues locura es para que el quien no cree, manito. Nos creen locos, pero pues allá ustedes si se quieren justificar por medio de sus obras. Lo dice la palabra, pero pues allá ustedes. La Biblia nos dice, Sala tiene un origen, es bueno saberlo. Origen o no origen, Dios lo permite. Estás como Armando Alducín dando fechas. ¿Quién es Armando Alducín? No sé quién es. Alducín es escatológico. Opa, se quieren meter en teología y todo eso. Pues mire, estudien muchísimo teología, hermenéutica. No hay nada más que hacer. Cuando vengan a caer en cuenta, van a estar en su lecho de muerte y van a decir, hice de todo, aprendí de todo y no estoy seguro si voy a ir con Dios. Entonces ahí es donde van a caer en cuenta qué es verdaderamente lo que iba a recibir. Y lo único que tenían que hacer era creer, pedir misericordia para que el don de la fe se les sea otorgado. Pero pues nadie escatima en pellejo ajeno si no está y justo en ese preciso momento. Pero pues bueno, vamos a terminar de leer Juan 8. De nuevo, porque nos quedamos en el versículo 34. Dice así, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo único que debemos de creer es en el Hijo. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. No logran entender, por más de que ellos desde muy pequeños fueron estudiados en estar en la ley, o sea, estudiar las escrituras, solo estaba en conocimiento humano, lo que hoy se conoce como teología y un montón de cosas. Bueno, entonces dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Por qué le dice eso? Dice Jesucristo que él ha visto de cerca al Padre, Dios, y dice, ¿por qué les dice vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre? ¿Quién es el que se le es más fácil engañar a través de la escucha, del oír? Satanás. Entonces cuando dice que cuando Satanás habla de suyo mismo.
Entonces, cuando dice vuestros deseos de vuestro padre queréis hacer, entonces realmente cuando uno mismo piensa en hacer cosas como tal, por medio de obras, por medio de aquí, por medio de allá, están bajo las garras de Satanás. Pero pues para que alguien entienda esto, que está bajo las garras de Satanás, ellos necesitan decir abiertamente o escuchar abiertamente a alguien, yo soy satanista, yo soy esto, yo aquí, allá, allá. Y si no lo veo con cara monstruosa y aterradora o siento una presencia maligna, no es Satanás. Pero sabemos que Satanás fue creado de piedras preciosas, por lo tanto se disfraza de ángel de luz, pero pues es porque no sé si no lo han leído, no sé si no lo han comprendido, pero pues sabemos que la fe es don de Dios. Entonces seguimos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Creyó. Esa es la única obra que hizo Abraham, lo cual confunden los demás, porque dice la palabra, no sé si lo han leído, pero dice que Abraham, si se hubiese justificado por medio de la obra, tenía de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Eso es lo único que hizo. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Está de una manera explícita, las personas lo creen, no lo sé. Se dedican a este cierto punto a leer y a leer y a leer, pero pues como dice nuestro Señor Jesucristo, no entienden el lenguaje, ¿ya? Porque no es por obra de uno mismo o entendimiento de uno mismo que logren entender. Sabemos, y lo vuelvo a repetir, la fe es dada, es don de Dios y es dada por misericordia de Dios. Si seguimos leyendo el versículo 45, y a mí, ¿por qué digo la verdad, no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces, sabemos que nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él es la verdad, ¿por qué las personas dicen lo contrario a Jesucristo? Al menos podemos leer que así fue, porque su padre es Satanás. Ellos con todo su corazón piensan, con toda su alma, con toda su mente y con todo lo que ellos hacen, piensan que son hijos de Dios. Pero Satanás los tiene engañados por cuanto no escucharon y no creen en Jesucristo, ¿ya? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros nos ponemos a pensar y repetimos, hacemos una plana, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y así durante muchísimo, y que Dios tenga misericordia de ustedes, porque no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos, sino solo ver al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él nos limpió y nos lavó de todo pecado, nos libró de la condenación eterna. Él nos justifica para tener comunión con Dios. No hay absolutamente nada más. La palabra es concreta. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, ¿qué denominación es usted? No sé si podría decir denominación, pero si gusta, busque Iglesia Buenas Nuevas. Lo único que se da a conocer en esta iglesia es la obra de nuestro Señor Jesucristo. No obra humana, no predicaciones de motivación,
no de aquí, no de que ora y te será dado muchas cosas, economía, y pues una de las cuales cosas también se hace en esta iglesia es que, por ejemplo, por eso les decía que busquen el TikTok de Escrito está también está en la plataforma Rojita, si lo quieren buscar está con el mismo nombre. Es de Colombia y pues en las iglesias, en estas iglesias, al terminar la prédica, se invita a comer sin que tú des un solo peso. ¿Por qué? Porque la iglesia no busca engrandecerse en manera ¿cómo les podría decir? Física. Busca solo predicar la palabra de Dios. Entonces, así como lo dice escrito está también, Matusalén, si alguien les dice que necesitan algo, pues ignórenlos. Porque pues no, eso no es lo que se debe de hacer. Dice, está errado tu comentario, si así fuera, Alá no pediría cuentas, lea un poco, por favor, José, no, hay que lea, no pasa nada. Dice, ¿qué pasará si al final sea Alá quien pida cuentas? Pues la cuenta pentecostal bautista, ¿es usted, Marta? Ok, muy bien, muy bien. Ok, entonces lo único que debemos de saber y de creer es en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos justifica y nos limpia de todo pecado, es decir, Él hizo el sacrificio por medio de su cuerpo una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir esto? El pecado fue quitado en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso es que dice la palabra, ya no practica el pecado. No por sus fuerzas, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, todo esto derivó a través de Génesis capítulo 3, versículo 1. Mañana nos toca Génesis capítulo 3, versículo del 2 en adelante. Entonces, nos vemos el día de mañana. Recuerden que si quieren escuchar esta repetición del live, así como las anteriores que hemos tenido, vaya y busque Justo por la Fe en la plataforma roja, donde se suben los videos largos, donde está como tú. Entonces estamos con la misma foto de perfil y pues ahí es donde se están subiendo todos estos live donde hablamos desde Génesis 1 capítulo 20 y los demás versículos anteriores de Génesis 1 los tienen aquí en videos. Desde por sus sacrificios somos justificados, impresionante, así es. Bueno, entonces nos vemos mañana. Recuerden, yo empiezo entre las 8 y 8:30 de la mañana, hora México. Si no saben y son de otro país, vayan y buscan en el buscador qué hora es en mi país tal. Si en México son las 8 de la mañana. Y así más o menos podemos concordar y pueden venir. Si en dado caso no estoy en live en ese momento, es porque se me retrasó, porque se me fue la luz, porque se me fue el internet. Entonces, pero de que hay live, hay live. Entonces, nos vemos el día de mañana. Adiós.